Buenos días, Dulce, María, Itzel, Rebeca, Ángel, Gonzalo, Daniel, Adrián, Melanie, Cristian, Janet, David, Kareli, Ileana, Carlos, Andrés, Itzel, Roberto, María Fernanda, Daniela, Leslie, Nancy, Edgar, Brandon, Belén, Alejandro, Alejandro Sebastián y Miguel. Buenos días. Una disculpa por entrar tan tarde. Tuve por ahí un pequeño problema, pero por eso no puse ni canción ni nada y entramos directo al tema, si les parece bien, para poder recuperar esos minutos. Les había encargado un, les había encargado un ensayo. Que bueno, que iban a trabajar ahora el fin de semana. Eh, Normalmente cuando les abro en el Moodle, van a ver ahí el link ustedes para que lo puedan subir. Si no lo he hecho, esperen a que yo les notifique cuándo. No me lo envíen por correo, no me lo envíen por WhatsApp porque me saturan tanto la memoria del teléfono como la memoria de la computadora o del correo mismo. Entonces no quiero yo que me ocupen espacio con eso. Si no les pongo yo el link directo en Moodle, esperen a que les dé la indicación. La indicación sería vía WhatsApp o bien hasta clases. En este caso voy a abrir el link en un rato más, va a quedar para que lo puedan subir hasta el miércoles a las 12, así que no hay problema. Si no lo pongo en el tiempo que les dije, siempre recorro el plazo de entrega, ¿no? Así que solo hay que estar atentos, es todo. Bien, con respecto a los dos videos, iban a hacer ustedes un breve análisis. Si se fijaron, uno habla de lo que viene siendo un antecedente directo de lo que era cómo surge la revolución industrial en el siglo XVIII, por ahí de 1750, las primeras ideas, cómo se va deconstruyendo eso. Y el segundo video, que es más corto, mostraba la nueva revolución industrial, la que tiene que ver con la tecnología, de la que hablábamos un poco la semana pasada, cuando hablamos de los paradigmas. Y en ese entorno les pedía yo un ensayo que hiciera precisamente un análisis comparativo de esos dos momentos de la humanidad, tanto en aquel momento, en aquel primer momento como de la primera revolución industrial, como en el de la llamada la cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica actual. Em, con respecto a eso, si vieron la semana pasada la noticia, bueno, de la inteligencia artificial que está desarrollando Tesla por un lado, los japoneses por otro, creo que los rusos también andan en eso. Así que bueno, tenemos ahí una gama de investigadores que están trabajando precisamente para incrementar aún más la productividad y la eficiencia en los distintos sectores. Por eso es que hoy día ahora la tecnología juega un papel primordial, sobre todo en lo que tiene que ver con Internet, redes y la inteligencia artificial. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cómo vieron los dos videos? ¿Qué les parecieron? ¿Encontraron similitudes? ¿No encontraron similitudes? ¿Alguien quiera comentarme? ¿Alguien que quiera comentar al respecto? Yo, pues, o sea, en sí, las similitudes que hay, pues es que en todo se trata sobre que hubo algo que impulsó y fue una creciente de la tecnología, dependiendo de, pues, de cada etapa, de cada época, y que fue algo que impulsó también mucho los negocios y la economía. Pero lo que noté mucho es de que mientras que en la primera revolución fue como más enfocado en eso de los trabajos, del tiempo es dinero y todo eso, en la cuarta revolución es más como enfocar todos esos cosas nuevas en conocernos más nosotros mismos, en descubrir más sobre las enfermedades, cómo combatirlas, cómo usarlas también para reforzar nuestra relación con el planeta y todo eso. Bien, Carelli. Sí, lleva, digamos, esa pequeña diferencia entre una y otra, ¿no?
La primera, bien lo comentas, obedece a una, búsqueda de satisfactores a nivel, de bienestar, sobre todo canalizado toda la generación de riqueza. La economía en su conjunto ha ido dando un giro con el tiempo. Sí seguimos trabajando para hacernos más eficientes, más productivos, pero si ustedes se fijan, los seres humanos hoy día lo que estamos buscando no es solo mantener un estatus, un nivel de vida alto, sino también estamos buscando una interpretación del entorno, de tal manera que la economía va dando un giro o un sesgo. Hoy día, por ejemplo, en la economía tenemos una rama o un área que estudia, se conoce como la economía del conocimiento, que precisamente maneja o trabaja en ese aspecto. Es decir, no desdeñamos la parte de generación de riqueza, eso sigue ahí presente, eso sigue siendo el objetivo primordial, generar riqueza, porque la riqueza nos otorga los satisfactores que necesitamos para cubrir la escasez, que ya hablábamos de las primeras clases, que es una cuestión de corte psicológico, sino que ahora buscamos también una economía que nos permita conocernos y que ese conocimiento permita a su vez generar riqueza. Porque en el autoconocimiento, bueno, vamos en la comprensión más clara del entorno y por lo tanto generamos riqueza orientada a precisamente satisfacernos porque conocemos mejor qué es lo que necesitamos y queremos. Entonces, se orienta hacia ese lado. Hay algunas críticas al sistema actual, al paradigma actual, le acusa de hedonista. Puede ser que en algunos aspectos es más hedonista. Al mucho se nos afigura, o se nos figura, perdón, tiene mucho la figura de los libros. No sé si ya leyeron ustedes la novela distópica de Huxley del Mundo Feliz. Si no la han leído, léanla. Es interesante ver cómo Huxley explora en su novela algunos aspectos que hoy día tenemos en esta sociedad moderna, que es la búsqueda de satisfactores. De hecho, él habla de un control que se ejerce sobre las masas a través de los deseos, de los impulsos. Hoy día, eh, ustedes están muy conectados a una red que si bien ha sido producto de esta última revolución industrial, también ha generado una dependencia con, por ejemplo, los dispositivos móviles. Todo el día estás conectado al dispositivo móvil, todo el día necesitas de ver memes, todo el día necesitas de estar conectado con los otros, de compartir fotos, de ver stories o lo que sea que quieras ver tú. Y la realidad es que solo estás satisfaciendo necesidades de ese corte, de un corte hedónico. Es lo único. No se usa la herramienta para algo más profundo, más allá de dar un like o de buscar pareja de ocasión, porque ni siquiera ya el concepto de pareja como lo teníamos ya también se ha diluido bastante. Eh, entonces, bueno, hay un giro del paradigma hacia precisamente esa parte. En eso Huxley no nos queda de ver. Hay otra novela también distópica que a mí me encanta y recomiendo. De hecho, son tres las que recomiendo. La 1984 de Orwell, que habla de un estado totalitario, porque también tiene tintes el estado actual de las cosas, precisamente con este tipo o con esta orden del gran hermano y esa idea, ¿no? De que nos vigilan, lo cual es real. Ustedes lo pueden ver, ustedes lo conocen, ustedes han visto los documentales en Netflix y en algunas de las otras plataformas de streaming que curiosamente proyectan estas ideas cuando ellos mismos se prestan a la vigilancia constante sobre nosotros, sobre nuestros gustos y preferencias. Y la otra novela se llama El amo del mundo de Hugo Benson. También es la de las tres novelas, es la más vieja del 1905, pero también hace una crítica al sistema político y económico y religioso que, de acuerdo al autor, prevalecería en los últimos días de la humanidad como civilización, producto precisamente de este tipo de desfases. Si ustedes leen las tres novelas, pueden tener un claro ejemplo de la sociedad moderna. Me encantan por eso, porque las tres retratan la actualidad de una manera casi como si los autores hubieran vivido en esta época, ¿no? Si no las han leído, los invito a que las lean. Yo les puedo proporcionar, creo que tengo las tres en PDF, si mal no recuerdo, se los paso por ahí para que le echen una leída a las novelas. Son novelas, es cultura general, pero pues puede servir de mucho porque
Cualquier expresión del arte nos sirve también para entender el entorno, así que creo que, como lo hemos platicado aquí, es importante, ¿no? Esa parte. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que le quedó de los dos documentales, de los puntos que les puse que había que explorar para encontrar esas similitudes o los símiles entre una y otra y hacia dónde creen ustedes que esto nos proyecta, ¿no? ¿Alguien? Sí, yo, Belén. ¿Sí, Belén? Que en la primera revolución industrial o en las primeras se estuvo más enfocado en la revolución energética, pero en los combustibles fósiles. Y pues Ajá. en la cuarta ya se estaban como, o sea, ya están las tecnologías como la solar, la eólica y preocupándose por el bienestar de las personas. O sea que el giro es distinto. Sí, Ok. Tengo que hacerles una pregunta seria, sobre todo ahorita con lo que está pasando a nivel del mundo, del Medio Oriente. Sí es cierto que estamos en búsqueda de las energías renovables, estamos en búsqueda de la generación de energías limpias sobre todo, pero también que sea lo suficientemente práctico para que sea autosuficiente y podamos cambiar el paradigma completo de una dependencia de los combustibles fósiles o hidrocarburos hacia voltear a la naturaleza a través de la energía solar, la de la eólica, la de las mareas. Ustedes saben que estamos trabajando en eso se está trabajando a nivel global. También es cierto que falta mucho para lograr una transición, como se le llama, ¿no? De un modelo a otro para colaborar de alguna manera a combatir el cambio climático que tenemos encima, que si bien es real, yo no creo que la razón sea totalmente el hombre, yo creo también que son procesos naturales de la Tierra como planeta, o sea, siento que coincide en algunas cosas. No creo que sea todo culpa de nosotros. Lo hemos agravado seguramente sí. Em, pero bueno, creo que va más allá que de la pura explicación que somos nosotros los culpables, ¿no? Sino siento que coincidió, que fuimos una coincidencia ahí no muy positiva para el planeta, que ha generado lo que estamos viviendo y ustedes lo están padeciendo, de hecho. Pero bueno, se habla de esa transición. La transición real, tanto el gobierno americano como los gobiernos europeos contemplan una transición para hasta el 2050. O sea, todavía falta algo, estamos de acuerdo. Pero bueno, hacia allá vamos. La pregunta que yo les tengo que hacer es, si creen realmente que ahorita estamos abandonando el petróleo o sigue siendo tan importante el petróleo y el gas natural para nosotros. Yo opino que sigue siendo importante en el sentido de que aunque estén cambiando, por ejemplo, vehículos para carros eléctricos, aún así el petróleo se ocupa para muchas otras cosas como el plástico. Entonces es algo que muy difícilmente se va a dejar de usar de un tiempo para otro. Y yo creo que esto se va a seguir utilizando hasta que se acabe el recurso. ¿Tú crees, Rebeca, haciendo un ejercicio de escenarios, o sea, preguntándote, bueno, si tú lo visualizas a futuro, ¿tú consideras que logremos hacer bien el cambio de estafeta? Me refiero a que coincida perfectamente, que nos acabemos los recursos y digo de combustibles fósiles con que ya estemos preparados para dar el cambio. Cuando se acabe el recurso, la verdad no creo, porque ¿cómo lo puedo decir? Pues es algo que ya estamos acostumbrados y en un momento en que se acaben, no, aunque ya haya opciones, no se van a acostumbrar de un día para otro a hacer el cambio de otro tipo de recursos. Y en Rebeca, sí, lo comento precisamente por lo que ha pasado estas semanas. Le subí el video de la explicación que daba yo sobre lo de Afganistán. Es un tema ya viejo, no es un tema nuevo. O sea, no, la entrevista es nueva. Me refiero que el tema ese ya llevo tiempo que lo manejo así en pequeñas cápsulas cuando me invitan.
por la problemática en Medio Oriente. El Medio Oriente para mí es más que obvio, y se los voy a poner así, que la Tercera Guerra Mundial va a venir de Medio Oriente, va a ser ahí. Me queda muy claro que se van a pelear los recursos, porque también coincido con Rebeca, no creo que logremos la transición antes de que se haga totalmente necesario seguir usando el combustible, y las reservas internacionales de tanto de gas natural como de petróleo están ahí, en esa zona. Entonces, esa zona es importante porque, bueno, determina mucho del derrotero. A nosotros que estamos tan lejos, ¿por qué nos impacta? Bueno, porque lo mencionaba también ahí, la mayor parte del petróleo viene de ahí, y sobre todo el comercio internacional tiene cruce por el canal de Suez, que es esa pequeña liga que hay ahí entre la península arábiga que da paso a Medio Oriente y lo que viene siendo el continente africano, para evitar el Cabo Buena Esperanza y darle vuelta, ¿no? Completa. El continente, te ahorras tiempo por ahí. Entonces, obvio que pues hay las consecuencias de cualquier evento grande ahí nos van a golpear, y si nosotros nos dedicamos a los negocios tenemos que tener muy claro que ese tipo de acontecimientos marcan mucho el derrotero lo que viene, sobre todo para las empresas, pensando en las empresas como tal. Por ejemplo, el día de ayer platicaba yo con una persona que se dedica a empresas, platicábamos de ese, me tocó ir para acá, para el sur del estado, una persona que tiene una empresa exportadora de orgánicos para California y Texas, y me comentaba que, por ejemplo, ahorita con el COVID está complicado porque sí se les cayó mucho el negocio, pero el problema que ellos tienen, por ejemplo, es que el etiquetado y todo ese tipo de cosas dependen mucho de los movimientos internacionales de capital. Entonces, bueno, me preguntaba por el tipo de cambio, los impactos del tipo de cambio que van a tener en lo que viene. Entonces decía yo, bueno, como los insumos, o sea, él gana en dólares, pero los insumos también los compra en dólares, y gran parte de lo que él realiza va involucrado los dólares, porque es el activo financiero internacional, es la moneda con la que transamos. Entonces, si un acontecimiento como este que está sucediendo del otro lado del planeta, relacionado con combustibles, impacta o es lo suficientemente grande, puede generar una presión, por ejemplo, en los precios del petróleo. Y gran parte va a decir, "Sí, el petróleo que tiene que ver con el empaque y el embalaje". Bueno, que mucho de lo que se utiliza en empaque y embalaje tiene que ver con plásticos, aunque sean medio agradables, son plásticos y llevan cierta parte de componente de este tipo de producto. Entonces, si el insumo sube de precio, eso impacta, y la gente tiene que seguir pagando la misma cantidad de insumo. Entonces, es complejo, y hay que entender esas dinámicas del comercio y por qué son tan importantes para los negocios. Entonces, en general, la liga que quería yo que hicieran con los videos de la revolución industrial es precisamente que, como lo vieron ahí, tanto en los años 1750 como en el 2021, las tendencias, las causas son las mismas. Me preguntaba hace rato una alumna de incubación: "Oiga, profe", me dice, "¿por qué partimos para el análisis de incubación o emprendimiento siempre de la problemática?". Me dice, "O sea, ¿nos vamos a dedicar a resolver problemáticas o a emprender?". Le digo, es que emprender es resolver problemáticas. Los negocios es resolver problemáticas. Cuando uno emprende un negocio, ustedes lo vieron ahí, ustedes lo pudieron de manera muy clara en los videos, sobre todo el primero, cuando hablan de los antecedentes de la revolución industrial. Si se fijan, lo que permitió el desarrollo de la tecnología, de los bienes de capital, de todo esto que permite hacer más eficiente la productividad, y obviamente abaratar los costos de producción, que es a través de la maquinaria, fue a partir de resolver un escenario de problemática. Es decir, tenemos una problemática que resolver, que fue lo que hizo la gente que se dedicó a hacer esto. También queda de manifiesto que lamentablemente siempre es así, que la gente que tiene dinero es la que puede hacer estos cambios. Sí se fijaron en eso también, ¿no? La gente rica es la que genera. ¿Por qué? Por la sencilla razón, ya se los había comentado. Para poder generar bienes de capital, uno necesita invertir en investigación y desarrollo. O sea, necesita que la gente se dedique única y exclusivamente a idear, a innovar y a diseñar nuevas estrategias y formas de poder producir. Eso lleva un costo, eso lleva un tiempo. Entonces, alguien lo tiene que absorber. Alguien rico puede darse el lujo de hacerlo, de perder su tiempo, que no es perderlo, realmente lo está invirtiendo,
en idear soluciones para problemáticas que tienen. Entonces, hasta el día de hoy seguimos en los negocios resolviendo problemáticas, siempre estamos resolviendo problemáticas. Las problemáticas tienen que ver con una necesidad no satisfecha en el mercado. Inclusive, ahorita que mencionaba, creo que fue, ay, se me fue. Mm, ¿Quién participó ahorita? Se me fue la primera persona. Ah, ¿Yo? Carelli, si no te veía, perdón. Estás hasta este lado, que se me movió. Te hacía arriba y ahorita ya estás a un lado. Eh, como lo mencionaba Carelli, ahorita el enfoque va hacia el autoconocimiento, el conocimiento de las personas. La mayoría de los estudios van hacia allá, se dirigen hacia allá. Lo he estado viendo. No solo me refiero a esta tendencia, quiero separarlo, porque tengo que hacerlo. Hay una tendencia al echaganismo. No, no hablo de ese tipo de ideas, ¿eh? ¿Qué es el echaganismo? Estos influencers o gente que sale para decir, échale ganas, vamos a hacer como Daniel Aviv. Entendemos. Eso es una cosa, pues son los coaches y esos que andan de moda. La verdad yo a esos no los veo, ni los oigo, ni los hago en el mundo porque para mí no resuelven nada. Pues dicen lo que todo el mundo dice, quedan bien con la gente, pero no hay sustancia en lo que dicen. Cuando me refiero a la gente, me refiero a los académicos, a la gente que sí estudia, a la gente que está preparada y que sigue preparándose y que se dedica a la academia. Hay, por ejemplo, dos libros. Mencionaba yo a Kahneman la vez pasada, que es un premio Nobel de Economía, que es un psicólogo. Él tiene un libro, eh, Piensa rápido, piensa lento, que tiene que ver con el pensamiento y la toma de decisión. Y tiene otro que se llama Noise, que habla sobre el ruido en el entorno para toma de decisiones. Eh, Hay también estudios, por ejemplo, no me acuerdo ahorita el autor, el libro se lo compré a mi hija, era sobre empatía y es un doctor de Yale que hace el análisis sobre la empatía y dice, es que nos manejan ahorita en los medios y en todos lados que hay que ser empático, que si uno es empático está bien, si uno no es empático estás mal. Y dice él, eso no es cierto, la empatía no tiene que ver con ser una buena persona, ser productiva y eficiente. A lo que voy es que eso que mencioné a Carelli es real. Los estudios serios, no la gente que quiere ganar dinero diciendo cosas bonitas, sino estoy hablando de los estudios serios, la gente que se dedica a generar conocimiento, a esta economía del conocimiento, está explorando esa parte. Y al explorar la parte de autoconocernos, no tiene otra intención que la de satisfacer una necesidad. Es decir, nece- hoy día, si ustedes leen las tres novelas que les dije, van a entender que la realidad es que el ser humano, con la dinámica moderna, ha empezado a desconectarse con la naturaleza primero y con los semejantes segundo. Hay una desconexión, o sea, aunque aparentemente estamos más integrados, más conectados, estamos más separados en la esencia, porque necesitamos voltear ahorita a autoconocernos, a comprendernos, y la necesidad parte de ahí. Esos estudios modernos van hacia conocernos para poder satisfacer qué es lo que realmente queremos. Les voy a poner un ejemplo, ayer también lo platicaba. Digo, lo platicaba yo con alguien, ¿no? Cuando conversaba en sobremesa. Eh, Hay gente que trae la visión, por ejemplo, tiene una gran casa, un gran carro del año, unas grandes comilonas. Esa visión sí está bien, si es lo que tú quieres, pero si ustedes se dan cuenta por los videos que vieron, se asemeja más al paradigma viejo. Ahorita la gente, cuando consigue dinero, ¿qué es lo que quiere hacer? Por ejemplo, ustedes, si yo les dijera, van a tener dinero, ¿qué harían con ese dinero? Si yo se los diera para que ustedes lo invirtieran, o sea, para que hicieran con él lo que quisieran, ¿gastarían en carro del año y lo demás? O, por ejemplo, o le apostarían más un viaje. Es pregunta, ¿eh? ¿De cuánto dinero estamos hablando? No, te llego yo y te regalo 100, 80. Toma, ahí está. 100,000 pesos. Ajá, 80, te lo estoy dando. Sí. Mm, pues puedes poner una franquicia o algo así. Bueno, no creo, son más caras, pero bueno, puedes ahorrar para poner una, eso sí. ¿Pero eso harían o se irían de viaje? Por ejemplo, si recibieran dinero ahorita.
a cómo está la cosa. Pues en mi caso yo creo que lo guardaría o lo invertiría, ¿En porque qué lo pues invertirías, ahorita, Orlando? pues no sé, a lo mejor bueno, no es como inversión, pues, pero es como para guardarlo mejor en CETES, ahí Ok, dejarlo. ok. Los demás están muy callados. Digo, han participado, pero ha sido cuentagotas, no están muy platicadores. Yo también lo guardaría en un fondo de ahorro con CETES. Ok, muy bien, me salieron muy tecnócratas. La mayoría de la Yo lo, gente, yo lo invertiría. Edgar Noé, perdón, ¿habló Pedro? ¿Quién fue quien habló? ¿Quién habló? Yo, maestro. Ok, pero igual en CETES, No, yo lo invertiría en una empresa. en un negocio. Haría mi empresa, sí. Ok, ¿qué negocio haría usted? Yo, una agencia turística. Una agencia turística. Bueno, en un lugar como el nuestro, pues es muy factible una agencia turística. Muy bien. A lo que voy es, lo que buscamos ahora como generación es generar satisfactores, pero sobre todo entender que la vida es un viaje. Hemos comprendido que la vida es un viaje. Antes no era así, antes era esta búsqueda del satisfactor nada más monetario por tenerlo, por poseer. Esta visión que hablábamos la clase anterior de creer que era poseer dinero por poseer, es decir, que posee dinero, posee riqueza, y no entendía la gente, por ejemplo, que la riqueza está cosificada, que la riqueza también está en otras cosas, pues. El paradigma se ha ido rompiendo, se han dado cuenta ustedes, nos encaminamos hacia un pleno conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, los grandes empresarios de ahora no se parecen a los grandes magnates de antes. ¿A qué me refiero? Los grandes magnates. Estoy hablando de las grandes empresas, estas industriales, de las familias de banqueros. Eran muy ostentosos, les gustaban las grandes casas, los grandes lujos. Se vestían siempre de etiqueta todo el tiempo. La imagen del emprendedor millonario hoy día, si ustedes la tienen en la mente, ¿verdad? Es muy clara. Es un tipo con unos pantalones de mezclilla, con una camisa normal, unos tenis, Vans o lo que ustedes quieran, Nike, pero pues son unos tenis. No hay mayor, digamos, ostento. O sea, de hecho, hasta muchos de ellos estaba viendo que Elon Musk había vendido la casa grande que tenía y se compró un departamento más chico. Porque él se dedica a viajar nada más ahorita. Eso es lo que hacen. Viaja y tiene su casita, su departamento, que va a estar muy bien, pero es chico, no es muy grande. A lo que voy es eso, buscamos, eh, entendemos que la vida funciona de manera distinta y queremos dejar como huella. La gente ha entendido que quiere dejar huella y busca. Por eso es que se generan estas corrientes como lo actual que tenemos los youtubers, los influencers y todo esto que están en la búsqueda de generación de dinero rápido. Y también por eso tenemos problemas como el que hay en México, de la gente que se mete a trabajar a cuestiones ilícitas con tal de conseguir el dinero de manera rápida para vivir rápido. Por eso es que la mayoría de los estudios hoy día en la economía del conocimiento también giran en el autoconocimiento de nosotros como seres humanos y entender digamos, los satisfactores y las motivaciones subyacentes en los agentes económicos para comprender qué es lo que ahora buscan, ¿no? Qué es lo que pretenden. Entonces, en eso estamos, en esa búsqueda o exploración estamos. Y los dos videos hacen precisamente eso, nos muestran esa búsqueda en dos momentos históricos distintos. Si bien en el fondo la problemática es la misma, es buscar satisfacer una necesidad que habría que identificarla, si se fijan ustedes, cada uno obedece un contexto distinto y se juzga desde un contexto distinto, pero en el fondo el objeto o el objetivo es el mismo. Entonces por ahí va el ejercicio más o menos que quería que empezara a hacer, además de lo que habíamos visto la clase pasada de los paradigmas de la nueva orden, de la nueva división internacional del trabajo entre la contemporánea y la ortodoxa, ¿no? Que son distintas y que hay esa ruptura paradigmática que nos abre a la vida en la que están ustedes inmersos ahorita, que es muy diferente.
Ustedes ese es el entorno que conocen, por eso lo platicamos en las últimas clases. Nacen ustedes en este siglo, entonces eso es lo que conocen. No les tocó ver la evolución de esto, entonces es distinto. Por eso de repente nosotros, los de mi generación, de la generación X, y mucho más los baby boomers, tenemos un poquito de problemas con conectarnos con ustedes, porque la manera como percibimos el mundo es distinta, porque los marcos de referencia son totalmente, pues dispares, no son semejantes, aunque en el fondo buscamos lo mismo, no son semejantes porque lo que nos rodeó mientras nos creábamos es distinto. Entonces, es en la búsqueda de ese conocimiento que nosotros decidimos explorar y generar teorías. Esto lo digo por lo siguiente. Si alguien quiere hablar, uy, como que... Profe, Digo, quisiera agregar más o menos el por qué hay una como discrepancia o que a lo mejor no se puede llegar a entender. Por ajá, ejemplo, la gente, pues como por ejemplo de la época de pues, nuestros papás, sabía que tenía que estudiar para ser alguien, pues entre comillas, en la vida, ganar bien, tener una vida digna, tener una familia y todo eso. Pero, pero ahora las cosas son como diferentes y yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos. Ahora, no te garantiza el tener un estudio, una buena vida digna, o sea, como antes, ni que ganes bien, ni que tengas, por así decir, prestigio, una buena familia, pues una vida digna. Ahora es totalmente diferente, ahora se tienen que, ver otras aristas y esas aristas implementarlas para poder tener, pues, una vida digna. Por ejemplo, poner un negocio, resolver el problema del dinero, pues antes de pensar en vivir una vida bien. exacto. Bueno, sí, 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 es distinta la manera en cómo lo abordamos. Ajá. Definitivamente, sí, aunque he conocido muchos jóvenes, Orlando, que no se mortifican tanto por la parte del dinero. He conocido un chavo, por ejemplo, que viajó por toda Europa y no tenía el dinero, no tenía la parte de dinero resuelta. La iba resolviendo en el camino. Em, Siento que va más por el lado de como que se dan cuenta que hay que vivir. Eso que tú dices es importante. Como que ustedes viven, pues, o sea, han entendido que se vive. Y esa parte yo sí, sí les aplaudo, porque aunque critico mucho las nuevas generaciones, yo sí soy crítico de las nuevas generaciones en muchas cosas. Sí, me gusta reconocerles algo que tienen. Son muy comprometidos con su entorno. Tienen una relación con su entorno muy interesante. Están comprometidos con él. O sea, se sienten identificados con él porque han entendido que se vive. Eh, Nosotros traíamos ese chip que tú dices de nosotros vivíamos para trabajar. Y ustedes han entendido que se trabaja para vivir, que es al revés. Entonces, en esa dinámica, sí somos dispares, muy, muy dispares. Ustedes van por otro lado, pues sí. Lo único que te voy a decir que yo sí observo es que falta un poquito de fortaleza en las actuales generaciones. Hay dos cosas que dicen los abogados que existe, que es la forma y el fondo. Eh, Normalmente las nuevas generaciones trabajan muy bien sobre el fondo, que es esto de resolver. Y la forma ya no es tan importante, es como la teoría y la práctica, pues. O sea, se desdeña siempre la teoría, pero dicen los abogados que la forma es fondo, y eso es cierto. Si no está muy claro lo que tienes o el conocimiento en el cual te amparas, es complicado poder, digamos, diseñar lo demás. Pero sí, en realidad, así como lo ves tú, es parte de las discrepancias que tenemos. Ahora, lo que yo quiero que entiendan con esta plática y con los videos que iban a ver, es que lo que vamos a empezar nosotros a abordar son esquemas teóricos que si bien son viejos, es forma, es decir, es la interpretación del mundo que es necesaria. A lo mejor ya está desfasada, van a decir usted, profe, pero este modelo ya es muy viejo, o sea, ¿cómo veo eso? Bueno, está en los libros, está ahí y lo seguimos viendo porque a pesar de ser un modelo viejo, sigue explicando una realidad. Es como la ley de gravedad es vieja. Digo,
Newton no inventó la gravedad. La gravedad existe, solo la interpreta, pues da la interpretación. Es lo mismo que hacemos cuando interpretamos algo que ya existía, pues nada más interpretamos, intentamos entender o comprender qué es lo que sucede. Lo mismo pasa con las leyes de la física, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, el gran asunto aquí es, y la gran pregunta era si se pueden seguir aplicando estas viejas reglas. O sea, eso que existía antes, ese paradigma viejo. Si hablamos, profe, habló usted que rompimos paradigma. Pues, ¿qué caso tiene hablar del paradigma viejo? Bueno, es necesario como parte de una evolución. Ayer que conversaba con una persona, esta persona me decía que era importante porque le comentaba yo algo del valor de el trabajo de un antepasado mío. Le decía, ¿sabes qué? Vengo porque necesito saber esto, ¿no? Y me decía, ¿sabes qué? Es muy raro que la gente, ya ahorita la gente no se preocupa por eso, dice, o sea, no se preocupa por el rescate de lo que fue. Le interesa ver hacia adelante, no le interesa ver hacia atrás. Pero yo, pues es importante saber de dónde viene uno, porque eso le da forma a lo que vas a hacer. O sea, define gran parte de lo que vas a hacer, saber de dónde vienes. Igual aquí, para entender la economía, necesitamos comprender de dónde parten estas ideas. Entonces, las viejas reglas, no es que se sigan aplicando como tal, sino sirven para poder comprenderlo. ¿A qué se refiere Krugman con esa pregunta que lanza antes de empezar con el capítulo donde empezamos con el modelo ricardiano, que es el primero del comercio? Ah, dice, bueno, él habla aquí, ¿no? Que el capítulo que sigue, que es el que vamos a ver a partir de la siguiente clase, es el análisis del modelo esbozado por David Ricardo en 1819. Los estudios de Ricardo son del 17, pero bueno, digamos que el modelo se esboza en el 19. Ahí está, ¿no? Que en el libro de Economía Política, ¿no? De él. La gran pregunta es, bueno, si ya ahorita hemos hablado que hay unos cambios, les hablaba yo de lo que pasa en Afganistán, ahí en el canal de YouTube que les pasé, por cierto, no les dije, ese canal lo tengo yo ahí, normalmente subo nada más las entrevistas que tengo en radio, en televisión, y algunos columnas o ideas, inclusive tengo algunos conceptos para que quede claro, eh, no sé, algunos puntos que quiera saber la gente. En realidad, pues es lo que expreso, ¿no? Lo que creo. Y lo que pienso, pues a mis alumnos, a mis exalumnos, la gente que me conoce que le gusta como pienso, ¿no? Por eso lo subo y ahí lo tiene. Y le agregué yo una parte de, por cierto, porque no se me vayan a asustar, una parte de Zen, porque me gusta el budismo Zen. No soy budista, pero me gusta el Zen. Y intento practicarlo en la medida de lo posible. Entonces, bueno, ahí también hay unas cápsulas que hablan de eso, un poco de eso. Dado los cambios que se han producido en el comercio mundial desde la época de Ricardo, o sea, desde 1800 hasta ahorita, pues ha cambiado el mundo muchísimo. La pregunta que normalmente un joven puede hacerse es si es relevante, realmente relevante conocer las viejas ideas. O sea, es importante. Es esto que les digo, comentaba yo ya con esta persona. Si la mayoría de la gente dice que no es importante, pero le digo, sí, sí es importante. Claro que es importante porque permite a través de la experiencia de otros que vivieron antes que yo, entender cómo enfrentaron ellos su entorno y su mundo y lo fueron llevando para entender yo también que así puedo yo tomar lección de lo que viene, porque si hay algo que tenemos que entender es que el mundo es cíclico y en economía no se diga, obedecemos a ciclos económicos. Los ciclos económicos, se acuerdan ustedes de sus clases de economía, siempre funcionan igual. Entonces es algo permanente. La respuesta, dice Krugman, es un rotundo sí. Sí, sí es importante. Incluso si gran parte del comercio internacional ha cambiado, lo cual así ha sido, les voy a explicar aquí, les voy a enseñar a calcular cómo las nuevas cosas. Los principios fundamentales descubiertos por los economistas en el amanecer de la economía global siguen siendo de aplicación. Nos dan luz, nos permiten entender. O sea, los fundamentos siguen siendo los mismos, pues eso sí, no podemos hacerlo de lado. Es parte trascendental de lo que estamos viviendo. Lo que sí es una realidad, y hay que comprenderlo así, es más difícil describir de forma sencilla lo que pasa en el comercio hoy día.
O sea, es complejo. Eso que les decía yo hace rato. Si a cualquier persona neófita en esto le digo yo que lo que está pasando en Afganistán va a presionar los precios del petróleo a la alza y eso puede provocar que la persona que vende orgánicos al área de California va a tener un incremento en sus costos derivado del empaque, del contrato de empaque y embalaje que tiene, pareciera, o sea, todo me haría pensar que no hay conexión, estamos de acuerdo, o sea, parece como que no hay conexión ahí. Pero eso es porque hoy día el comercio mundial, las relaciones internacionales se han hecho un poco más complejas. O por ejemplo, cuando me toca explicar la crisis de la subprime en Estados Unidos de 2008-2009 y que les digo que el mercado de derivados japonés y asiático en general se vino abajo porque una persona no pagó su casa en, no sé, en Texas, pues van a decir, bueno, ¿y qué relación hay? Bueno, hoy día sí hay mucha relación. No es sencillo de explicar, pues no, no es sencillo. O sea, sí lo puedo explicar, pero no es sencillo. No es tan sencillo como esos primeros modelos que vamos a ver que explicaban el mundo de manera bien clara, ¿no? Antes era muy fácil, era muy, muy fácil. Pasaba eso que menciona aquí Krugman, ¿no? La función del intercambio comercial anterior hace 100 años, se vayan hace 100 años atrás, estaba basado en el clima y los recursos naturales. Ahí era la base. Hoy día ya es más sofisticado que esto. Y pasa esto que les hablaba del viejo esquema, ¿no? De qué era lo que vendían los pobres y qué era lo que vendían los ricos, pues los del norte y los del sur, y cómo se daba el intercambio, perdón. Aparte tenemos otro problema aquí que también tenemos que analizar. Entender que las fuentes de comercio son más sutiles, los recursos humanos juegan, es decir, la maquinaria, el tipo de capital, son a veces más importantes que el propio recurso natural. Otra parte importante es esto, porque lo que está sucediendo en Medio Oriente, muchachos, es una cuestión política. Es una cuestión, lo explico yo en el video, si no lo han visto ahí lo explico y les digo yo, bueno, es una cuestión de poder. En realidad lo que hay ahí es una cuestión de poder. Lo que se está peleando en Medio Oriente no solo son las reservas de petróleo y gas natural, va más allá, es poder, es el poder que eso implica. Y esas alianzas que se van tejiendo y que vamos a estar viendo que van a tejer en este mes y medio que viene, van en ese sentido. La búsqueda siempre del poder, porque el poder político conlleva el poder económico, van de la mano. Antes, uno quería, antes me refiero antes, hace siglos, desde el imperio griego a la fecha, antes de la revolución industrial, claro, del modelo griego hasta antes de la revolución industrial, la gente buscaba tener un puesto en el gobierno porque te daba poder y el poder político te llevaba al poder económico. Tras el fortalecimiento del modo de producción capitalista, diría Marx, o tras la revolución industrial que fortaleció a la clase, digamos, empresarial o burguesa, diría Marx, o empresarial, diríamos nosotros, o emprendedora, se diría ahora, eh, ha sucedido lo contrario. La gente con dinero, o que ha hecho dinero, o que ha generado dinero, ahora busca poder. Antes era el poder me da dinero, el poder político me da dinero, ahora ese dinero también me puede dar poder político. Y en esa dinámica estamos hoy día. Es lo que les digo que va evolucionando, vamos cambiando. Entonces, hay que comprender una sola cosa. La lógica subyacente del comercio internacional es la misma siempre, subyacente, que está ahí escondida, o sea, que subyace ahí, que está ahí. Esa lógica, ese funcionamiento, ese mecanismo del intercambio y lo demás, sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Pudo haberse hecho muy sofisticado y más complejo de explicar algunos mecanismos, como por ejemplo los efectos dominó de la economía, producto de la volatilidad de los capitales derivado de la incertidumbre de los mercados globales, que son un efecto directo de la gran especulación que existe en los mismos. Entonces, comprender esa dinámica puede ser un poco engorroso y no difícil, pero sí engorroso o complicado para algunas personas comprenderlo. Pero la realidad es que si entiendes tú la lógica que subyace en el comercio, sigue siendo lo mismo. O sea, la lógica debajo de eso es lo mismo. Lo que les decía ahorita, la creación de dinero, la creación de empresas, la creación
de por qué soy emprendedor, sigue siendo la problemática, resolver problemáticas para cubrir necesidades. O sea, lo que subyace, lo que está ahí abajo, esa lógica es la misma. Por lo tanto, los modelos que se desarrollaron mucho antes de la invención de los aviones, el Internet y esta cuarta revolución que vieron en el video, siguen siendo clave para comprender los fundamentos del comercio internacional hoy día. Eso es lo que tenemos que entender hoy, más que nada. O sea, va más allá de eso. Me gusta el libro Krugman, por cierto, que siempre le da un resumen de los puntos o de las ideas centrales, ¿no? En cada capítulo. Así que esto considérenlo mucho, por favor, esta parte. Bien. Y por lo tanto, bueno, ya podemos dar paso a el modelo ricardiano. Pero antes de eso voy a explicar también por qué es importante el comercio internacional. La gran pregunta para el día miércoles es la siguiente, para que la noten. Me la contestan aquí en clase. Fíjense en lo que les voy a preguntar. ¿Por qué el comercio exterior o internacional, no son exactamente sinónimos, voy a explicar en la próxima clase? ¿Por qué el comercio internacional es importante para los países? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el país no puede bastarse por sí solo? ¿Por qué buscamos el comercio? Esa pregunta hay que darle vueltas al hámster, denle chance que corra un rato, intenten contestarla. ¿Por qué el comercio internacional es importante? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, van a explorar sobre esa pregunta, van a pensarlo. Les encargo que lean el capítulo 3 de Ricardo. Voy a arrancar la clase que viene con la explicación de esta pregunta gráficamente. Se los voy a mostrar gráficamente por qué es importante desde el punto de vista de la economía, pero acuérdense que usamos la geometría para poder entender algunas cosas y el álgebra. Lo voy a hacer a partir de ahí para que quede claro, porque esas gráficas que a veces detestamos cuando dieron micro macro, en realidad sirven para entender mucho mejor lo que estoy exponiendo. Entonces va a quedar muy claro hoy por qué es importante para nosotros. Voy a explicar conceptos básicos sobre la curva o el límite de posibilidad de producción, que es importante. Voy a resolver algunas incógnitas que surgen con la teoría y los supuestos. También tengo que explicar lo de los supuestos para poder entrar, Ricardo, de manera tranquila y que podamos ir entendiendo a la parte lo que se va leyendo el libro, lo que vamos viendo en clase y de lo que van a ver en algunos documentales o pequeños videos que les voy a estar mandando y de los libros que van a leer, por supuesto, ir comprendiendo esas dinámicas para poder llegar a analizar, por ejemplo, la complejidad del comercio actual. No lo puedo hacer si no transitamos primero por esta parte que es básica, que es la teoría, los fundamentos. ¿De acuerdo? Sé que a algunos les va a costar trabajo, sé que a algunos les va a resultar aburrido, pero necesitamos, es un trago que se tienen que pasar. ¿De acuerdo? Y lo voy a evaluar porque quiero que quede claro. Lo voy a evaluar para saber que realmente comprendieron los fundamentos. Si entienden los fundamentos, podemos estar del otro lado en ir haciendo más compleja la explicación. O sea, me refiero a este mundo complejo actual, poder ir entendiéndolo de manera más clara. ¿Preguntas? No, No, ¿Todo profe. está claro? Si todo está claro, nos vemos el miércoles. Lean, por favor, ese capítulo. ¿No hay participación? ¿Todo el mundo bien? sí, Todo todo bien. bien. Sí, todo bien. ¿Hablen ahora Está o bien, profe. para siempre? Ok, muy bien. Voy a asumir que quedó todo claro entonces, para dar paso a lo siguiente. Nos vemos el miércoles. Disfruten su día y tengan un martes relajado. Sale, profe, Gracias, igualmente.